Esto me pasó cuando trabajé como chofer de un Torton hace muchos años. Yo soy de la comunidad de Llano Grande en el estado de Oaxaca, en México. En los años 80, en mi comunidad se implementó un programa social llamado Conasupo, el cual consistía en abastecer una tienda de abarrotes con los artículos básicos para que las comunidades más vulnerables pudieran adquirir los productos a un precio más accesible. Para surtir dicha tienda comunitaria era necesario transportar la mercancía de la ciudad hasta el pueblo. Y como se han de imaginar, el encargado de hacer eso era yo. Para hacer ese trabajo se me fue asignado un camión tipo Torton. Cada fin de mes iba del pueblo a la ciudad para surtir la tienda. Por lo regular mis viajes los hacía muy temprano, a las 5 de la mañana, para ir y regresar ese mismo día. Precisamente en uno de los viajes que hice fue que pasó esto. Yo salí, como les había mencionado, muy temprano. Por lo regular solía ir siempre solo, pues no me gustaba mucho la compañía. Esa madrugada que salí del pueblo era particularmente más fría que otras. Incluso estaba lloviznando, pues estábamos en fechas de lluvias. El trayecto del pueblo hacia la ciudad es de más o menos hora y media, pero gran parte de él se lleva a cabo en terracería, o sea, en carretera de tierra. Por esa misma razón, y viendo que el camino estaba lleno de lodo y por temor a que el camión se atorara, manejaba con mucho cuidado. Ya llevaba poco más de media hora después de que salí del pueblo, cuando la lluvia apretó más fuerte. Encendí lo limpio parabrisas y aún con más cuidado seguí mi camino. En ese punto del viaje estaba rodeando un pequeño cerro que tiene en sus faldas a la carretera. Y fue curioso, pero en ese momento escuché el ruido de algo que venía bajando por el cerro. Por el ruido que hacía, me asusté creyendo que era un deslave. Pisé el freno del camión hasta el fondo, haciendo que se detuviera bruscamente. Levanté mi mirada hacia el cerro y pude ver cómo de él venía bajando algo de color negro. No sé si ustedes me vayan a creer esto, pero eso que bajó del cerro deslizándose, se trataba de un ataúd de color negro. Sé que suena como una locura, pero es cierto. Las luces del camión iluminaron claramente cómo un ataúd de color negro bajó del cerro y se paró justo en medio de la carretera. Por más que le di vueltas al asunto, se me hizo algo poco creíble, pues lo que estaba viendo no tenía lógica. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue quizás pensar que en la parte de arriba de ese cerro estaba algún panteón, y con las lluvias alguna caja de difunto se había resbalado. Pero hasta donde yo recuerdo, en ese lugar no hay nada, ni panteones, pueblos o siquiera casas. Todo está completamente vacío. Por la posición en que quedó aquella caja, era imposible que yo pudiera rodearla, pues el tráiler pasaría a arrollarla. También pensé en bajarme y hacerla a un lado, pero solo de pensarlo se me helaba el cuerpo y un miedo muy feo me recorría todo. Debido a la situación y a que la lluvia comenzó a apretar más fuerte, no tuve más elección que dar la vuelta y regresar al pueblo. Ya iría otro día por los comestibles. Cuando regresé le conté a mi abuela la razón del por qué no había ido a la ciudad, siendo que ella me dijera que lo que vi fue una señal de que no debía avanzar, pues que un ataúd negro se parara enfrente de mí era signo que algo muy feo podría pasarme si seguía de frente. La verdad, yo le creo mucho a mi abuela, y si ella dice eso, entonces es eso.
Soy trailero por tradición familiar. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora yo somos una larga lista de familiares que trabajamos en este gran oficio. Por cuestiones de salud, mi padre dejó de operar hace muchos años, mismos que yo tomé el mando de su camión personal que sirve para transportar muebles de una ciudad a otra. Por esa misma cuestión que mi padre tuvo, también con el tiempo me hice de su ruta, así como de todas sus entregas. En una ocasión, mientras platicaba con mi padre, él me dio un par de recomendaciones con respecto a su ruta, pues aunque es una muy tranquila, solo hay un detalle del cual cuidarse. Mi padre me dijo que si una noche, la que sea, porque no hay una en especial, me encuentro en el camino con un hombre llamado Gabriel, y este me pide que lo lleve, simplemente que lo haga. Que no le pregunte por qué o a dónde, que no cuestione nada y mucho menos jamás me atreva a negarle el viaje. Le pregunté a mi padre la razón de eso, pero él dijo que si me decía, quizás no tomaría sus viajes. Remarcó solo que debía llevarlo, y con eso todo estaba correcto. Por allá del año 2015, ya hacía un año haciendo la ruta de mi padre, hacía el mismo tiempo atrás que él me había dado la recomendación de su ruta, y hasta el momento nada me había ocurrido. Una tarde salí de la sucursal con dirección a mi destino de entrega. Aquel viaje era de unas 5 horas, mismas que si hacía correctamente, estaría llegando como a las 10 o las 11 de la noche. Pasado unas 3 horas y con poco más del camino recorrido, me paré en una gasolinera para comprar un café y estirar las piernas. Para esa hora ya eran casi las 8 u 8:30 de la noche. Estaba regresando ya a mi tráiler cuando de pronto se me acercó un hombre de unos 30 o 35 años, preguntándome si por favor le podía dar un aventón. Le pregunté cómo se llamaba y hacia dónde iba, a lo que él dijo: Gabriel, me llamo Gabriel y voy un poco más adelante. Si se lo preguntan, él era un hombre común y corriente, no había nada de extraño en su persona, era como ustedes o como yo. Rápidamente recordé lo que mi padre me dijo, y sin dudar de que fuera el mismo Gabriel que me había comentado, le dije que sí, yo lo llevaría. Ambos subimos al camión y reanudé mi marcha. Así como ese hombre subió al camión, empecé a sentir una extraña sensación, pero no era de miedo, era más bien algo como intriga. Quería preguntarle hacia dónde iba, o si conocía a mi padre, pues me habían hablado mucho de él. Sin embargo, por temor de hacer caso a lo que me dijo mi padre, de no cuestionarle nada, decidí mejor quedarme callado. Pasaron casi 20 minutos cuando aquel hombre, quien todo el tiempo estuvo sin decir palabra o hacer nada, pronunciara: «Tienes el mismo aroma que tu padre. Se nota que eres su hijo». Aquello me causó algo de intriga y dudas, porque no entendí qué quiso decirme. Fue por eso que le pregunté eso mismo. Él no dijo nada, solo mencionó que más adelante, en la siguiente curva, bajaba. En ese momento un enorme miedo recorrió mi cuerpo. El clima era cálido, pero yo estaba tiritando. Con cuidado me orillé sobre el final de la curva y dejé que el hombre bajara. Cuando él lo hizo, simplemente me dijo: «Gracias por traerme. Nos volveremos a ver, estoy seguro. Ten mucho cuidado en el camino». Después de dejarlo, seguí mi camino y vi a Gabriel por el retrovisor hasta que él se perdió de vista. Tiempo después le comenté a mi padre que ya había tenido aquel encuentro con Gabriel,
pero se me hizo una persona un tanto extraña, así que le cuestioné quién era ese hombre. Mi padre dijo que él era un nahual de la zona. De vez en cuando sale a la carretera y pide aventones, pero cuando alguien se los niega, termina comiéndoselos. Es por eso que a Gabriel nunca debes decirle que no. Toda mi vida he trabajado detrás del volante. He sido taxista, chofer de autobús y más recientemente trailero. Por experiencia fácilmente puedo decir que tengo más de 30 años manejando y en todos y cada uno de esos trabajos he visto cosas, pero ninguna como esta. Como chofer de tráiler hago viajes a todas horas del día. Y por día me refiero a turnos de 24 horas. Mis viajes pueden ser de día, de noche o de madrugada, a todas horas. En mi tráiler siempre tengo la imagen de la Virgen de Juquilita en mi tablero. Esta Virgen es muy especial ya que mi madre me la trajo de regalo cuando hice un viaje a aquel centro espiritual. Me la dio como encomienda para que me cuide en todos mis viajes, porque si algo tienen las carreteras es que son muy peligrosas. Hace un tiempo hice un viaje y algo noche. Serían fácilmente las 11 si no mal recuerdo. Iba transitando sobre la autopista del Sol que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. Aquella pista es muy grande y de vías bastante rápidas. Fue ese el motivo por el cual no logro entender cómo es que mi tráiler iluminó a una persona a orillas de la carretera. Yo iba como a 70 kilómetros por hora, pero esa persona, que era claramente visible al frente, no iba avanzando. Era como si ella se moviera también, pues para el tiempo desde que la vi parada, ya era para que la hubiera alcanzado y rebasado. Sin embargo, seguía parada en la orilla como si nada. Me tallé los ojos pensando si lo que veía era correcto o si era algún tipo de ilusión, algún reflejo óptico o algo parecido, porque se veía muy claro, pero no podía alcanzarla. Lo que veía específicamente se trataba de una mujer. Una que vestía con un pantalón y playera de color blanca. Sus pies estaban descalzos. En la mano sostenía una clase de arco o palo curvo. La verdad no sabría bien cómo definir eso, aunque lo más extraño era que su cara no era visible. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo estaba una máscara negra, completamente negra. Lo que hice cuando vi que ella, aunque no se movía pero seguía avanzando, fue persignarme. Fue en ese momento que ella, o eso, ahora sí ya se estaba acercando, o más bien, el tráiler ya la estaba alcanzando. Estando así de cerca pude notar que todo eso que vi de lejos era cierto, desde su vestimenta, su falta de calzado, su cara ennegrecida. Todo era tal cual lo había visto. Aquello ya estaba a unos cuantos metros de mi tráiler, y cuando pasé justo a su lado, algo sucedió porque mi tráiler hizo un sobresalto, como si hubiera pasado un tope o algo así. Algo casi imposible porque en esa vía no hay topes ni baches, nada que pudiera levantar todas las ruedas de mi tráiler como si nada. Por si fuera poco, en ese momento la Virgen de Juquila que tenía en mi tablero salió disparada hacia el retrovisor. El impulso que tomó no era propio del movimiento brusco del tráiler, sino más bien parecía que la tomaron y la arrojaron. Por suerte aquella mujer que vi la fui dejando y aunque estuve atento todo el camino,
por si volvía a aparecerme. Ya no la volví a ver. Lo más seguro es que haya visto a una pobre alma penando en la carretera, y gracias a la Virgen de Juquila, esa noche no me pasó nada. Esto me pasó cuando tenía apenas 3 meses trabajando como chofer de tráiler. Por azares del destino, un buen día terminé trabajando como conductor de equipo pesado para una empresa que se dedicaba a hacer envíos a toda la República Mexicana. Lo malo de ese trabajo en ese entonces fue que tenían como costumbre hacer la novatada a todo aquel nuevo que recién hubiera entrado al trabajo. Aquella novatada consistía en dar las rutas más lejanas y pesadas para, como dicen ellos, uno fuera tomando callo o tomando experiencia. Fue así como un día terminé en un viaje que me cambió la vida. Aquella ruta que se me fue asignada no solo era complicada, sino peligrosa, ya que la entrega se tenía que llevar a cabo en terreno abierto, es decir, en caminos de tierra y poco transitados. Mi destino estaba marcado en un pequeño pueblo a las orillas de Morelia, Michoacán. Ese día salí a las 9 de la mañana y, guiado con el GPS, me di marcha a lo que era mi primera vez recorriendo esa ruta. Si ese camino de por sí ya era largo, mi poca experiencia hizo que se hiciera aún más largo, dando así como resultado que la noche me atrapara y por ende todo se volviera un poco más peligroso. Siendo poco más de las 7 u 8 de la noche y con el sol ya inexistente, solo la oscuridad de la noche y la luna seguía sobre aquel camino solitario en medio de sabrá Dios dónde. Mi única certeza era el GPS, que me decía que iba bien, pero de eso no tenía garantía. De pronto me dieron ganas de hacer del baño. Aquel camino estaba muy solitario, no lo pensé 2 veces y paré el tráiler en un solar de campo abierto para bajar y hacer mis cosas. Con el motor del camión encendido, caminé unos metros hasta detrás de un árbol, por si fuera el caso que alguien pasara, aunque bueno, en horas nadie se había visto por aquella carretera. Justo estaba en lo mío cuando escuché algo que se me hizo muy raro. Lo que percibía era el ruido de un animal que estaba comiendo. Se podía escuchar claramente cómo aquel animal desgarraba su alimento y cómo trituraba los huesos con cada mordida. Rápido me levanté y giré a todos lados viendo de dónde provenía aquel ruido, pero no vi nada. Pensando que quizás me había metido en territorio de algún depredador, intenté regresar al tráiler lo antes posible, pero así como di unos pasos de regreso, el ruido de eso comiendo se detuvo y se oyeron pasos. Enorme sonido de pasos grandes que se acercaban hasta donde yo estaba. Con mayor prisa regresé al tráiler y, estando a unos cuantos metros del lado contrario al mío, algo se iluminó por las luces del tráiler. Se trataba de un animal, pero no era uno que yo conociera fácilmente, pues este ser era alto, muy alto y delgado, de casi 2 metros o más. Su piel era blanca, y digo piel porque no parecía tener pelo o cabello, solo era piel de color blanca. Pero eso no era ni de lejos lo más horrible de eso, pues este ser tenía en sus manos 3 dedos largos que finalizaban en uñas o garras muy extensas, tanto como navajas, y su cara era lo más espantoso. No estoy seguro, pero eso de ahí no tenía ojos ni nariz, solo una boca muy larga con una gran hilera de dientes.
mismos que en sus fauces sostenían a un venado a medio comer. De hecho, mientras eso se me quedó viendo, o al menos eso creo, seguía masticando aquel venado, siendo ese el mismo ruido que oyera antes. Me quedé petrificado por un momento, pero poco a poco me fue acercando a paso lento hasta el tráiler. En todo mi andar eso solo me siguió con la cabeza, pero nunca hizo algo por atraparme, solo seguía comiendo. En los últimos metros subí corriendo al tráiler y arranqué a prisa. Por el retrovisor solo vi cómo aquella cosa quedó atrás. Agradezco que esa noche ese ser, sabrá Dios qué era, ya estaba comiendo, porque de no hacerlo, no sé qué hubiera pasado. Hola Memo y a toda la comunidad de Cuentahistorias. La razón por la cual envío mi relato es porque he visto a muchos colegas que han tenido una situación similar a la mía, y al igual que ellos, hoy quiero exponer mi caso, salvo con la diferencia que yo sí sé que transporté esa noche. Por privacidad no diré mi nombre, ni datos personales que puedan comprometer mi integridad. Sin embargo, sí puedo mencionar que trabajo como conductor de vehículos en la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional de México. Mi trabajo consiste, como bien lo dice, en saber manejar ciertos vehículos terrestres y aéreos y algunos marítimos, por ocasiones muy puntuales. Esto que les cuento me pasó en el año 2007. En ese tiempo, mi principal labor era el transporte de personal dentro de las instalaciones del campo militar, del cual no puedo decir su ubicación, solo sépase que no era algo del otro mundo. Sin embargo, una tarde fui asignado para un transporte que estaba fuera de mis actividades regulares. Me llevaron a una sala donde se me informó que tenía que formar parte de un convoy que haría el traslado de un cargamento entre dos estados. Si bien no puedo decir cuáles son estos estados, puedo decir que el destino era un puerto con salida de navíos igualmente de la milicia. A mí se me obligó a firmar una serie de documentos sobre esa noche. Sin mentirles, fueron más de 34 papeles, todos con cláusulas que a día de hoy me mantengo muy al límite de no romper. Una vez firmado todo aquel asunto de manera no tan voluntaria, sino algo obligada, una noche a las 11, para ser un poco más preciso, un convoy de 3 trailers salimos de la central militar hacia la zona costera. Cada tráiler era manejado por un conductor que, al igual que yo, supongo fue obligado a hacer ese trabajo. Recuerdo que mi tráiler era el último de aquellos. Muy adelante iba un par de vehículos militares encabezando el convoy, y atrás iban 3 vehículos más. Cada cierto tiempo se podía ver y oír como un helicóptero pasaba también cuidando todo. En ese momento no sabía bien qué era lo que transportaba, ya que nunca se me dijo en los documentos. Incluso cuando inicié el viaje, el tráiler ya estaba cargado y listo para partir. De ese modo manejé por unas 4 horas, si no mal recuerdo, hasta llegar a aquella costa precisamente, misma donde había un buque de buen tamaño esperando a zarpar. A los 3 conductores de trailers se nos pidió que uno a uno fuéramos descargando lo que llevábamos. Yo fui el último en hacerlo. En un andén hice las maniobras correspondientes para que, una vez posicionado, el personal encargado bajara el cargamento. Aquí es donde empieza lo extraño, pues aquellos encargados de bajar el cargamento no eran militares,
o al menos no eran de un sector que yo conociera, pues ellos vestían completamente de negro. No tenían el uniforme de militar, ni mucho menos. Solo eran hombres de trajes de negro. Por supuesto, a mí no se me dejó bajar del tráiler y a mi lado siempre estuvo un oficial custodiándome, pero por el retrovisor fue que pude ver a esos hombres. Aunque lo más extraño no fue eso, sino que por un momento, en un ligero descuido, logré ver qué era lo que bajaban de la caja del tráiler. Eso se trataban de jaulas llenas de personas, pero que no actuaban normal. Por lo poco que vi, esas personas enjauladas estaban parcialmente desnudas, rapadas, y en su boca tenían una clase de espuma como si tuvieran rabia o algo así. Además que actuaban de manera muy violenta azotándose contra las jaulas. No estoy seguro, pero fácilmente en mi tráiler había unas 10 o 12 jaulas, todas con al menos una persona con estas características dentro. A día de hoy no sé quiénes son o qué eran esas personas que transportaba, pues estas jaulas fueron subidas al buque que zarpó esa misma noche. Algo nos esconde el gobierno y no quiere que lo sepamos. Esto le pasó a mi tío Rubén hace unos años apenas. Él es trailero desde hace ya un tiempo atrás. Mi tío menciona que desde siempre él maneja de noche, pues ha sido su horario preferido. Según sus palabras, es más tranquilo y más cómodo hacerlo a esa hora, aunque claro, es la hora en la que más peligros hay y por ende, más cosas pasan. Su historia se remonta al año 2017, cuando él iba en un viaje de Veracruz hacia Tamaulipas en México. Dice que eran más o menos las 12 de la noche, cuando iba por la carretera libre sin mayor problema. Esa carretera es una que no es de pago, por lo cual casi siempre estaba en malas condiciones y es un poco más largo el trayecto. Mi tío menciona que ella estaba saliendo justo del estado de Veracruz cuando vio cómo las luces del camión iluminaron a una persona en medio de su carril. Él rápido frenó el tráiler para no pasarle por encima. Encendió sus luces altas para ver mejor a aquella persona que estaba parada en ese lugar, dándose cuenta que se trataba de una mujer vestida completamente de blanco, que estaba descalza. Mi tío menciona que de solo verla, sintió un frío horrible en todo su ser, un frío que es difícil de describir. Hizo sonar su bocina varias veces para que la mujer se apartara del camino, pero al parecer ella no le hizo caso. Al contrario, dice que con paso lento empezó a caminar con sus pies descalzos en el pavimento con dirección al tráiler. Mi tío nació y creció cerca de la zona de Catemaco, una zona del estado de Veracruz que es muy famosa por los brujos que ahí habitan. Gracias al contacto que tuvo de niño con aquella cultura, él supo que la mujer que tenía enfrente no era una mujer de carne y hueso, sino era más bien una bruja. Sin pensarlo dos veces, se persinó y pisó el acelerador hasta el fondo, iniciando su marcha sin importar si arrollaba a esa mujer de blanco. Incluso menciona que cuando el tráiler estaba a escasos metros de ella, cerró los ojos por miedo. Él solo esperaba el retumbar de las llantas del vehículo cuando le pasaran por encima a eso, pero no fue así. De hecho, no sintió nada.
Al abrir los ojos vio por el retrovisor de su camión y observó cómo a la distancia se iba quedando una bola de luz de color rojo en medio de la carretera. Eso se trataba de esa bruja a la cual había intentado de atropellar. Simplemente se lo llevaron en la noche. Hola Memo. Antes de dar inicio con esta historia me presento. Me llamo Rocío Figueroa Martínez y tengo 28 años. Cuando pasó lo que voy a relatar tenía aproximadamente 15 años y aunque era muy joven, lo recuerdo muy bien. En ese entonces vivía con mis padres en el estado de Chiapas, en México. Cerca de nuestra casa vivía mi tía Julia, quien estaba casada con mi tío Fidel. Mi tío Fidel era trailero y trabajaba para la empresa refresquera de Coca-Cola. Una noche recuerdo muy bien que siendo las 11 o las 12 de la madrugada, mi tía Julia llegó a nuestra casa llorando y pidiendo ayuda a mis padres. La razón de eso era porque desde hace 48 horas no se sabía nada de su esposo Fidel. Lo último que se supo fue que salió a trabajar como de costumbre repartiendo el producto en el camión. Se encontraba en una ruta que va desde nuestro pueblo hacia el pueblo de Ojillos. De ahí en fuera no se sabía más nada. Se le hicieron decenas y decenas de llamadas a su teléfono, pero nunca respondió ninguna. Se inspeccionó toda la ruta buscando señales del camión, pero tampoco se halló nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La empresa refresquera se movilizó lo antes posible para dar con su trabajador e incluso se hicieron peritajes policíacos, pero sin resultados positivos. De todo ese asunto a los días salió alguien, un testigo, que dijo haber visto a mi tío Fidel antes de irse, o más bien, antes de que se lo llevaran. Aquel se trataba de un campesino que regresaba de trabajar sus tierras en la noche y que, según se le preguntó, mencionó haber visto a alguien físicamente parecido al antes mencionado. Este testimonio llegó a mi tía Julia, quien rápidamente lo compartió con la familia. Según aquel hombre, dijo que a eso de las 8 de la noche, mientras regresaba de su trabajo, vio a un camión de Coca-Cola parado en medio de aquel camino de tierra en medio de la nada. El campesino pasó de largo a orillas de aquel camión, que solo mantenía sus luces y su motor prendidos, pero no estaba avanzando. Al pasar justo al lado de la cabina, se percató que éste tenía las puertas abiertas. Por curiosidad se asomó y se dio cuenta que dentro estaba un hombre sosteniendo el volante de manera firme. Su mirada estaba completamente enfocada al frente, pero la mirada era distinta a la de una persona que podíamos considerar normal, pues él tenía los ojos abiertos a más no poder, con las pupilas muy dilatadas. El campesino le gritó y le preguntó si todo estaba en orden. Ese hombre, quien en efecto era mi tío Fidel, pues todos los rasgos faciales y de vestimenta coincidían, no respondió nada. Por un rato el señor le estuvo preguntando qué pasaba, pero no hubo respuesta. Por lo que dice, parecía que mi tío Fidel había visto algo que lo dejó en una clase de shock, ya que parecía estar ido, como si no estuviera en este mundo. Antes de dejarlo, y al no tener respuestas, el campesino se subió al tráiler para preguntarle por última vez si todo estaba bien, pero al tocar el acero de la puerta, este dice que estaba muy caliente. De hecho, le quemó la mano. En el peritaje se mostró una fotografía con la quemadura del campesino, quien dijo hacérsela cuando tocó la puerta.
Después de haber sufrido aquel percance, el señor ya no quiso seguir preguntando y mejor siguió su camino. Por último dice que después de caminar cerca de 10 metros, escuchó el ruido de algo, como un trueno que cayó muy cerca, pero lo extraño era que el cielo estaba despejado y no había señales de lluvia. Al girar su mirada dice, aquel camión ya no estaba, era como si se hubiera desaparecido. Mencionó que si hubiera arrancado lo hubiera escuchado, pero nunca oyó nada. Por eso asume que aquel ruido, ese rayo que se oyó, fue quien se lo llevó. Por meses hubo una investigación, pero nunca se halló ni el camión, ni a mi tío Fidel, mucho menos se sabe quién o qué se lo llevó. Mi nombre es Eliezer Orduña y soy trailero desde hace más de 42 años. Trabajo para una empresa de paquetería en México que tiene salidas a muchas partes de la República. En todos mis años he visto muchas cosas en la carretera, pero lo que hoy quiero contarles no es algo que me pasó directamente a mí, sino a mi sobrino Samuel. La intención de contar esa historia en específico es para que nunca, pero nunca, reten a la carretera y menos de noche. Como trailero siempre he realizado mis viajes a todas horas del día, ya sea de madrugada o de tarde. No tengo hora fija, así que me apego a lo que mis jefes me digan. Sin embargo, en últimas fechas, cada que hago un viaje trato de ir acompañado, ya que las carreteras se han vuelto muy peligrosas. Y no por culpa de los muertos, sino más bien de los vivos. Hace unos 6 meses hice un viaje de la ciudad de Querétaro hacia Puebla. Aquel viaje lo hice de noche, razón más que suficiente para pedir de favor a mi sobrino Samuel, que estaba en vacaciones en la universidad, para que me acompañara. Samuel siempre ha sido buen muchacho y no le vio el problema acompañarme. Sin embargo, si algo le puedo cuestionar es que sin duda tiene mucho escepticismo. Antes de salir de casa, me persigné en el altar que tengo para que la Virgen y los santos nos cuiden todo el camino. Desde que inicié mis labores al volante, siempre me encomiendo a los santos para que nada malo pase. Le dije a Samuel que hiciera lo mismo, que se persignara. Sabía que no era muy creyente, pero al menos por respeto que lo hiciera. Él no quiso, dijo que eso del bien y del mal no existe, son solo cosas que la gente habla o que inventa. Hice una ligera risa de sarcasmo, pues sabía que el muchacho nunca había visto lo que yo. A las 10 de la noche salimos de Querétaro y tomamos el Arco Norte. Él y yo íbamos únicamente en el camión. Platicábamos de varias cosas y aprovechábamos para conocernos mejor. Aquella noche, antes de salir de casa, tomé mucho café. Eso provocó que me dieran ganas de ir al baño. Al no aguantar más, le dije a Samuel que me detendría un poco más adelante para hacer mis cosas. Con cuidado paré el tráiler y bajé. Le dije a Samuel si quería bajar para estirar las piernas, pues nos faltaba más de la mitad de camino aún. Samuel bajó y se quedó cerca del camión. Yo me fui unos metros más adentro hasta algunos árboles para hacer lo mío. No tardé mucho cuando escuché un grito muy fuerte. Quien gritaba era Samuel. Rápido regresé hasta donde él estaba, pues algo le estaba pasando. A lo lejos lo pude ver en el suelo, justo a la altura de la llanta delantera del tráiler. Las luces preventivas que destellaban lo iluminaban claramente, siendo que se le viera una cara de horror puro. Enseguida me acerqué a él y le pregunté qué rayos le había pasado.
Samuel apenas si pudo apuntar entre la maleza que tenía enfrente y con la poca habla dijo que alguien salió de ahí. Le pregunté quién había salido. Los ojos de Samuel se llenaron de venas cubiertas de sangre mientras describía qué fue lo que vio. Según dijo, un hombre muy delgado y alto salió de ahí. Pensó que se trataba de una persona, pero al verlo más detenidamente, notó que las manos de ese tipo le colgaban hasta el suelo, además que no tenía ojos. Samuel al verlo gritó muy fuerte, y aquel grito hizo que él se alejara regresando a la hierba alta. Pero antes de irse, levantó una de sus largas y caídas manos para llevarse uno de los dedos a la boca, como diciéndole que no hiciera ruido. No me burlé de Samuel ni mucho menos, pues sabía que eso que él vio era real. Ambos subimos al tráiler y traté de calmarlo todo el camino. Desde esa fecha y hasta ahora, Samuel se volvió creyente que allá afuera existe tanto el bien como el mal. Mi nombre es Rigoberto y me dedico al transporte de mercancía en mi tráiler. Ya tengo mis buenos años trabajando en este negocio, pero sin duda los más duros fueron los primeros. En el año 2004 hice un viaje de la ciudad costera de Guerrero, en México, hacia la capital que en aquel entonces se llamaba Distrito Federal. En ese tiempo la carretera era muy mala, con muchas curvas peligrosas y más en tiempos de lluvia. Tenía poco más de 7 horas manejando, por lo cual la noche me atrapó y el cansancio ya se veía reflejado en mis ojos. Quería dormir un poco, pero cerca no se veía ninguna estación de gasolina y el pueblo más cercano, sabrá Dios hasta dónde estaba. Fue por esa razón que para evitar un accidente me orillé y me preparé para dormir 1 hora en el camarote. Me estacioné justo enfrente de un cerro entre el monte y algo de hierba. Apagué mi camión, tomé mi linterna para bajarme a hacer del baño antes de dormirme. Afuera estaba lloviznando, así que me di prisa para no mojarme mucho. Cuando estaba regresando de hacer lo mío, noté que en las escaleras de mi camión del lado del copiloto habían huellas de zapatos marcados con el lodo y la puerta estaba entreabierta, pues estaba encendida la luz de adentro. Yo recuerdo que había dejado las 2 puertas cerradas, así que empecé a sentir mucho miedo, pues pensé que alguien se había subido en lo que yo hacía mis necesidades. Abrí poco a poco la puerta del copiloto y apunté hacia adentro con mi linterna, preguntando quién estaba ahí. «Tienes que bajarte», dije algo temeroso, pero no escuché respuesta. Así que decidí abrir muy lento la cortina de la cabina, pero antes de abrirla por completo, escuché la voz de un bebé llorando. Aquel ruido provenía de un muñeco de plástico que estaba recostado sobre la cama del camarote. Sin embargo, el llanto era tan humano que me erizó la piel por completo. Busqué por todos lados, viendo quién pudo haber abierto y dejado aquel muñeco. ¿Qué clase de bromista estaba cerca? Porque eso no era para nada gracioso. Mientras daba vueltas de un lado a otro, aquel bebé siguió llorando hasta que de pronto dijo: «Rigoberto». El muñeco había pronunciado mi nombre. En ese instante supe que aquel maldito muñeco no era una broma. Con cuidado lo tomé y sin dar más espacio a otra cosa, lo arrojé fuera de mi camión. Así como aquel muñeco cayó en el frío y lodoso suelo, cerré la puerta y seguí de frente. De hecho, haber presenciado eso me quitó el sueño por completo. ¿Qué era eso que vi? No lo sé,
y prefiero nunca saberlo. Buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es María Elena y hoy quiero compartir una historia que propiamente no me sucedió a mí ni a ningún familiar cercano. Sin embargo, sí es un relato que se cuenta mucho en el pueblo de mis abuelos. Hoy no solo les voy a compartir terror y misterio en la narración, sino que también algo de historia. Algo curioso que estoy seguro pocos lugares en el mundo pueden presumir tener una característica de este tipo. El pueblo de mis abuelos, lugar donde pasó esto por allá del año 1956 más o menos, se llama Barranca Honda y está ubicado en un lugar algo alejado de la ciudad capital de Guerrero, en México. Ese pueblo es muy chico, de quizás unos 200 o 300 habitantes exageradamente. Al estar en medio del bosque sobre grandes cerros, el acceso es algo complicado, mas no imposible. Cuenta con caminos y carreteras de tierra que facilitan su acceso. Bueno, ese pueblo cuenta con una característica que, según sé, hasta el día de hoy sigue existiendo. Y eso es que ese lugar no consume algún tipo de refrescos. Coca-Cola, Pepsi, la marca que se les venga a la mente, no se vende en ese sitio. De hecho, no se vende ningún tipo de bebida de ese estilo. La razón de eso es por esto. En el año 1956, la marca refresquera Coca-Cola se propuso llegar a ese pueblo. Ya se había pactado enviar un camión repleto de aquel producto a la tienda de conveniencia que había en el pueblo. Pero como aquel camión venía de la Ciudad de México y no sabía bien el recorrido de cómo llegar al pueblo, se envió a Jacinto, un muchacho del pueblo, para que ayudara a aquel chofer del tráiler. Jacinto se vio con el chofer en la ciudad capital de Guerrero y de ahí tomaron rumbo al pueblo. Así como se había planeado se hizo. Jacinto y aquel chofer se vieron y tomaron rumbo a Barranca Honda. De aquí en adelante me pondré en primera persona narrando lo que Jacinto dice pasó aquel día. Ya había abordado el tráiler de Coca-Cola junto al chofer. Nos citamos a las 2 de la tarde en un punto conocido y de ahí nos dirigimos al pueblo. El trayecto era de casi 2 horas de camino, pero al ser un tráiler lo que conduce al hombre, quizás serían 3 horas. Para hacer más corto el viaje, me puse a platicar con ese buen hombre, quien se llamaba Gilberto. Él tenía apenas 2 meses de haber ingresado a trabajar como chofer repartidor de Coca-Cola y era la primera vez que iba al estado de Guerrero. El tiempo pasó rápido. Las 2 horas se consumieron en instantes, pero aún no llegábamos. Oiga, falta mucho, mi amigo, me preguntó Gilberto. Yo le dije que unos 40 minutos, no más que eso. Gilberto prendió la radio del camión y a ritmo de un son seguimos nuestro camino. La tarde se fue acercando cada vez más rápido, siendo que para las 4 aún faltaba para llegar al pueblo. Gilberto se vio preocupado porque tenía pensado regresar ese mismo día a la ciudad, pero quizás eso no pasaría. Mire, de aquí se ven las luces del pueblo, le dije mientras descendíamos por aquel peñasco en medio de puros árboles y carretera de tierra. Ya casi estaba por oscurecer. Estábamos en esa pequeña fracción de la tarde donde aún se puede ver claro, pero la noche ya está por todas partes. Cuidado, Gilberto, cuidado, le dije de pronto, ya que al frente del camión, de la nada o sabrá Dios de dónde, pero alguien se apareció en medio del camino. Se trataba de un hombre que vestía como campesino, que estaba justo en medio de la carretera de tierra. Oiga, amigo, quítese, que no ve que casi me lo llevo entre las ruedas,
dijo Gilberto a aquel extraño hombre. Yo saqué mi cabeza por la ventana del tráiler, pero por más que trataba de ver quién era ese hombre, qué persona del pueblo sería, no le encontraba parecido con nadie. Gilberto empezó a tocar el claxon tratando que ese hombre saliera del camino, pero este simplemente no lo hizo. De hecho, no hizo nada, solo se mantuvo de pie en medio de la carretera. Para esas alturas la noche ya había caído y, como llamado por algo, empecé a sentir un frío muy extraño que me recorría toda la espalda. Un mal presentimiento me presionaba el pecho como si aquel hombre de enfrente lo estuviera provocando. «Quítate o te voy a pasar por encima», dijo Gilberto, que estaba ya muy enojado por todo lo ocurrido en aquel trayecto. Acto seguido, y al ver que ese hombre no se quitó, arrancó el camión para ver si con eso él se retiraba de en medio. No sé cómo, de qué forma, pero el camión se apagó de la nada. El motor dejó de encender y solo se quedaron las luces prendidas que iluminaban a aquel hombre. Gilberto empezó a golpear el volante del camión, pero por más que le daba de azotes, nada cambiaba. El camión seguía sin prender. Enojado y lleno de coraje, vi cómo Gilberto bajó del camión para encarar a aquel hombre que seguía en el mismo estado, parado, inmóvil, sin siquiera parecer estar pestañeando. Gilberto se paró enfrente de él y le empezó a decir muchas cosas. La verdad no sé qué tanto le dijo porque no se escuchaba muy bien. Al ver que ese extraño hombre no reaccionaba, le dio la espalda y trató de regresar al camión, pero ahí fue donde todo se fue al carajo. Gilberto le dio la espalda a aquel hombre, quien al tener la oportunidad lo sujetó del cuello y empezó a arrastrarlo a la orilla de la carretera, ahí donde todo es monte. Gilberto trató de defenderse, pero no podía. Solo vi cómo alzaba sus manos y daba patadas, pero aquel hombre no lo soltaba. En un acto de salir a ayudarlo, bajé del camión y también forcejeé con ese hombre. Corrí enseguida hasta él, pero al tocarlo, al hacer contacto con aquel extraño hombre, lo sentí muy caliente, como si estuviera hirviendo. La piel de ese sujeto estaba a una temperatura horrible. Las manos se me quemaron de tocarlo por pocos segundos. Gilberto solo gritaba de desesperación porque no solo estaba siendo arrastrado al bosque, sino que también se estaba quemando vivo. Les puedo jurar que hice todo lo que estuvo en mis manos para salvar a Gilberto. Le arrojé piedras a ese hombre, le pegué con palos, lo seguí hasta dentro del bosque, pero ese hombre no soltó a Gilberto. En un punto, y cuando los gritos de Gilberto se callaron, el hombre y él se perdieron en el bosque. Ya no vi más para dónde se fueron. Por más que traté de dar vueltas y seguir detrás de ellos, la oscuridad de la noche y la escasa visión del bosque me lo impidieron. Yo regresé al pueblo corriendo y en medio de lágrimas. Para la hora en que entré al pueblo eran como las 8 o las 9. ¿Y saben qué? Nadie quiso creerme. Nadie creía que un hombre se llevó al chofer del camión de refrescos. Un grupo de unas 10 personas regresamos al lugar donde pasó todo. Ahí estaba el camión, pero Gilberto no estaba, ni rastro de él. Era como si se le hubiera tragado la tierra. Después de eso, a Jacinto se le interrogó por mucho tiempo y siempre repitió la misma historia, que un hombre se llevó al chofer. El camión se quedó en ese camino por mucho tiempo. El producto y todo él se perdió porque nadie quería tocarlo. Pensaban que quien se apareció en el camino esa noche fue el mismísimo diablo, quien no quiso que eso llegara al pueblo de Barranca Honda.
y así ha sido por muchas décadas. A día de hoy solo quedan fierros oxidados de ese camión a orilla del camino, y por miedo a lo que se convirtió en una leyenda, jamás, nunca, ninguna tienda del pueblo ha querido vender refrescos. Venden otras cosas, pero no refrescos. Pueden investigar en todo internet y no verán nada de esta historia, y es de entenderse, porque solo los que alguna vez visitamos ese pueblo o tenemos familia en ella sabemos esto. Es curioso y extraño, pero en el pueblo de Barranca Honda jamás se han vendido refrescos. Dicen que nunca debes detenerte a ver un accidente de auto cuando vas en carretera abierta. Si lo haces, es muy posible que un mal aire te pegue y termines como aquellos que vistes. Hola a todos los escuchas de este radio canal. Me llamo Javier Paso y soy trailero en el bello país del Perú. Para aquellos que no conozcan mi país y sobre todo sus carreteras, sabrán que son algo complicadas. Tienen las mejores vistas que uno puede imaginarse, ya que muchas, pero muchas pasan por grandes montañas que hacen ver muy lejos todo. Pero asimismo esas vistas que uno gusta ver vienen acompañadas de caminos muy peligrosos, curvas, senderos, pendientes y todo aquello que los conductores, en especial los traileros, detestamos. En el año 2018, recuerdo iba manejando como a las 10 de la noche por las carreteras cerca de Tarapoto en la región de San Martín. Toda esta parte está llena de carreteras con muchas pendientes y senderos que la hacen bastante peligrosa. Esa noche al frente y mientras iba manejando vi un accidente. Aquel percance se trataba de un auto particular que se estrelló de frente con una de las barreras que están a orillas de la carretera. Desconozco qué tan rápido iba el automóvil, pero sí debió ir muy rápido como para terminar hecho pedazos. El auto era irreconocible. Solo se ven los fierros viejos y retorcidos de lo que alguna vez fue una camioneta blanca. El accidente tenía poco de haber pasado, pero por suerte ya estaba una patrulla supervisando el siniestro. Como es de esperarse, ninguno de los pasajeros sobrevivió a ese impacto. Desconozco la razón o el porqué, pero al pasar por aquel accidente me sentí con las ganas de bajarme y ver si podía ayudar en algo. Paré el tráiler metros adelante y me acerqué donde estaban los policías. «Retroceda, esta zona está acordonada», dijeron ellos. Solo quería saber si en algo podía ayudar, le dije a ellos. «No es necesario, ya todo está controlado, regrese a su vehículo». Ante la negativa no hice más que regresar al tráiler, pero al regresar me sentí raro, extraño. Una sensación de angustia me invadió por dentro y no sabía por qué. Pensé que podría tratarse del cansancio o de haber visto aquel tan trágico accidente. Con toda y esa sensación subí al tráiler y manejé rumbo a mi destino. La verdad es de que bajé e interactué con los policías. Algo vi en el ambiente que no me dejaba estar tranquilo. De pronto mi mirada se empezó a sentir cansada, borrosa, como si lo que hubiera en el camino fuera niebla, mucha niebla. Bajé la velocidad del tráiler para evitar algún problema. Las manos me empezaron a sudar mucho, e incluso el sudor se me pasó a la cara, que no paraba de escurrirme. Entrecerré los ojos y me los tallé buscando recuperarme, pero nada. Fue ahí que puedo jurar que enfrente del tráiler, pasando la carretera, vi a un hombre atravesando de un lado al otro. Aquel hombre salió de la nada. Nunca vi cómo apareció, simplemente estaba atravesando de un lado a otro como si no hubiera el tráiler.
Giré el volante lo más rápido que pude para no arrollarlo. Pisé el freno y eso hizo que las llantas derraparan, haciendo que perdiera el control y el tráiler se volcara. Recuerdo estar boca abajo, sintiendo cómo el tráiler volcado se arrastraba por el pavimento sacando chispas. El ruido de los vidrios, fierros y el metal siendo aplastado me dejaba sordo. Quizás fue por la adrenalina del momento, pero no sentí nada. Solo oí aquel maldito accidente. «¿Estás bien? Respóndeme. ¿Estás bien?». La voz de alguien me despertó. Al abrir los ojos vi que se trataba de un hombre que estaba tratando de sacarme de adentro de los fierros retorcidos. No sentía las piernas, no sentía el cuerpo, la cara la tenía llena de sangre. No sé si el dolor era tanto que no podía sentirlo, o quizás ya no estaba vivo. En ese momento me desmayé y no recuerdo nada. Cuando desperté lo hice en la cama de un hospital. Revisé mi cuerpo y todo estaba donde debía. Tenía varias heridas, pero ninguna de gravedad. Me había salvado de milagro. Estando recuperado, le conté a mi madre lo que pasó aquella noche. Ella dice que al bajar a ver ese accidente, agarré un mal aire. Y lo que vi, aquel hombre atravesando la carretera y que hizo que perdiera el control, fue lo mismo que provocó aquel otro accidente. Aquel accidente del auto blanco. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.